¿Alguna vez te has despertado cansado de la vida antes siquiera de levantarte de la cama? Esta es la historia de un hombre común que vivía atrapado en ese peso invisible, hasta que descubrió que cada mañana estaba entrenando su mente para ser infeliz sin darse cuenta. Hoy no solo vas a entender por qué tus días empiezan mal, sino que aprenderás cómo cambiar ese patrón desde el primer minuto del día. Si lo ves hasta el final, vas a despertar todos los días con control, claridad y una forma nueva de mirar tu propia vida. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. Daniel tenía una vida que, vista desde afuera, parecía correcta, incluso envidiable para algunos. Un trabajo estable, un salario fijo, un lugar donde dormir tranquilo y la sensación de estar cumpliendo con lo que se espera de un adulto responsable, pero cada mañana despertaba con una presión invisible en el pecho, como si el día ya estuviera perdido antes de empezar. La alarma sonaba y, en lugar de pensar gracias por un nuevo día, su mente reaccionaba con rechazo, con cansancio, con esa frase silenciosa que muchos conocen bien, otra vez lo mismo, y sin darse cuenta se quedaba en la cama desplazando el dedo por el teléfono, absorbiendo noticias que lo llenaban de irritación, comparándose con vidas ajenas que parecían más emocionantes, más exitosas, más felices, entrenando su mente desde el primer minuto del día para sentirse insuficiente. Se levantaba tarde, siempre con prisa, desayunaba sin saborear, como si comer fuera solo un trámite, y mientras se vestía su cabeza ya estaba atrapada en reuniones que aún no habían ocurrido, en errores pasados que no podía cambiar y en problemas futuros que tal vez ni siquiera existirían. Y así salía de casa todos los días con el cuerpo presente pero la mente agotada, viviendo en automático, reaccionando a la vida en lugar de vivirla. En el trabajo cumplía, hacía lo que tenía que hacer, pero cualquier inconveniente lo desbordaba, cualquier comentario lo irritaba, cualquier pequeño error se sentía como una confirmación de que algo no estaba bien, y sin darse cuenta Daniel se había convertido en esa persona que siempre encuentra lo negativo primero, que anticipa lo peor, que vive esperando que el día termine en lugar de preguntarse que podría disfrutar de él. Lo más peligroso no era que su vida fuera difícil, sino que se había acostumbrado a sentirse así, porque cuando una emoción se repite todos los días deja de parecer un problema y empieza a parecer normal, y Daniel ya no se preguntaba por qué estaba tan cansado de vivir, simplemente asumía que así era la vida adulta, una sucesión de días grises que había que aguantar hasta el fin de semana, hasta las vacaciones, hasta algún día cuando todo mejorara, sin darse cuenta de que cada mañana estaba practicando la misma forma de mirar el mundo, reforzando el mismo patrón mental, sembrando las mismas semillas, y que esa rutina silenciosa estaba moldeando su experiencia de la vida mucho más de lo que jamás imaginó. El quiebre no llegó como una tragedia ni como un gran desastre, llegó de la forma más incómoda de todas, una conversación honesta que ya no se podía seguir evitando. Una mañana cualquiera, mientras tomaban café en silencio, Sara lo miró y le hizo una pregunta simple, casi inocente, pero que lo dejó completamente expuesto. Daniel, ¿cuándo fue la última vez que despertaste con ganas de vivir el día? Y él se quedó quieto, buscando una respuesta que no apareció, porque cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no podía recordar un solo momento reciente en el que levantarse de la cama no se sintiera como una carga. Sara no levantó la voz ni lo atacó, pero sus palabras fueron más duras precisamente por eso, porque eran verdaderas. Le dijo que sentía que cada mañana despertaba junto a alguien que ya estaba cansado de la vida antes de empezar, que no era que Daniel fuera una mala persona, sino que se había ido apagando poco a poco, y escuchar eso fue como mirarse al espejo sin poder apartar la vista. Esa noche, ya en la cama, Daniel dio vueltas durante horas, con el cuerpo exhausto pero la mente despierta, repitiendo cada frase, cada silencio, cada gesto que había pasado por alto durante años. En medio de la oscuridad, mirando el techo, apareció una pregunta que lo golpeó con más fuerza que cualquier reproche. ¿En qué momento dejé de disfrutar estar vivo? No cuando empezaron los problemas, ni cuando fue la última mala racha, sino cuando perdió la capacidad de sentir entusiasmo por lo cotidiano, y por primera vez en mucho tiempo entendió algo inquietante, que no estaba simplemente atravesando una etapa difícil, sino que llevaba años entrenándose para vivir desde el agotamiento, desde la queja, desde la resignación, y esa noche, sin soluciones claras ni respuestas inmediatas, se durmió con una certeza incómoda pero necesaria: si seguía igual, nada iba a cambiar. A la mañana siguiente Daniel despertó mucho antes de que sonara la alarma, no porque estuviera descansado, sino porque la mente no le dio tregua, y en lugar de quedarse atrapado en la cama revisando el teléfono como siempre, hizo algo que no estaba en su rutina. Se levantó y salió de casa sin un plan,
solo con la necesidad de respirar un poco de silencio. La ciudad todavía dormía. Las calles estaban casi vacías y el aire fresco de la mañana le dio una sensación extraña, como si el mundo estuviera en pausa por unos minutos, y mientras caminaba sin prisa llegó a un pequeño parque que solía pasar por alto en sus días acelerados. Allí, sentado en un banco, vio a un anciano alimentando pájaros con movimientos lentos y tranquilos, y lo que más le llamó la atención no fue la escena en sí, sino la expresión del hombre, una calma serena, una sonrisa leve que no parecía depender de nada externo, como si estuviera bien simplemente estando ahí. Daniel se quedó observándolo unos segundos más de lo normal, hasta que finalmente se sentó a su lado, y casi sin pensarlo en voz alta le dijo algo que llevaba tiempo guardando. «Disculpe, usted se ve genuinamente tranquilo. ¿Cómo lo hace?». Y el anciano lo miró con curiosidad, soltó una pequeña risa y respondió con una frase que descolocó por completo a Daniel. La mayoría de las personas cree que la felicidad es algo que se encuentra, pero en realidad es algo que se practica todos los días. Daniel frunció el ceño, porque esa idea iba en contra de todo lo que había asumido hasta entonces, que la felicidad llegaría cuando las cosas mejoraran, cuando hubiera menos problemas, cuando la vida fuera más fácil, y en ese silencio breve que siguió, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al cansancio, sintió curiosidad, una sensación pequeña pero poderosa, como si alguien hubiera abierto una puerta que siempre estuvo ahí pero que nunca había visto, y sin saberlo todavía, ese encuentro estaba a punto de cambiar la forma en que Daniel entendía sus propias mañanas. El anciano no empezó a dar consejos largos ni frases inspiradoras, simplemente le preguntó algo que parecía sencillo pero que dejó a Daniel pensando. ¿Cuál fue tu primer pensamiento esta mañana cuando despertaste? Daniel dudó unos segundos antes de responder con honestidad. Dijo que había pensado en todo lo que tenía que soportar ese día, en lo cansado que estaba, en que ayer había sido igual y probablemente mañana también lo sería. Y el anciano asintió con calma, como si ya conociera esa respuesta, y entonces le explicó algo que Daniel nunca había visto de esa forma, que sin darse cuenta llevaba años entrenando su mente todas las mañanas para detectar problemas, preocupaciones y razones para sentirse insatisfecho. Le dijo que la mente funciona como un músculo y también como un jardín, porque lo que se ejercita se fortalece y lo que se siembra termina creciendo, y cada mañana, incluso antes de levantarse de la cama, Daniel estaba sembrando las mismas semillas de prisa, queja y ansiedad. Luego el anciano sacó de su bolsillo un cuaderno pequeño, viejo, con las páginas gastadas por el uso, y se lo mostró abierto, lleno de anotaciones escritas a mano, explicándole que desde hacía años, antes de mirar el teléfono o pensar en el día, dedicaba solo unos minutos a escribir 3 cosas concretas por las que se sentía agradecido, no grandes logros ni ideas abstractas, sino momentos simples, reales, cosas que habían ocurrido de verdad. Daniel volvió a dudar, porque escribir gratitud le parecía demasiado simple para provocar un cambio real, pero el anciano le explicó que justamente ahí estaba la clave, que no se trataba de forzar pensamientos positivos ni de negar los problemas, sino de entrenar la atención para reconocer también lo que sí estaba funcionando, lo que sí estaba presente. Y le dijo algo que se le quedó grabado: la vida no se vive en los grandes acontecimientos que esperamos, sino en los pequeños momentos que casi nunca miramos. Y si cambiaba lo que elegía mirar cada mañana, inevitablemente cambiaría la forma en que experimentaba todo el día. Daniel decidió intentarlo sin grandes expectativas, más por curiosidad que por convicción, y la primera mañana se sentó frente al cuaderno con la sensación incómoda de no saber qué escribir. Su mente estaba acostumbrada a buscar problemas, no razones para agradecer, y durante varios minutos se quedó mirando la hoja en blanco, escuchando esa voz interna que le repetía que aquello era inútil, que nada iba a cambiar por escribir unas palabras. Aún así escribió 3 cosas simples, casi obvias, y cerró el cuaderno sin sentir nada especial, como quien cumple una tarea sin entender muy bien para qué sirve. Los días siguientes no fueron muy distintos. Algunas mañanas escribía casi por inercia, otras con cierta resistencia, y aunque empezó a ser un poco más específico, no sentía un cambio inmediato. Seguía cansado, seguía teniendo días pesados, y por momentos pensó en abandonar, pero algo curioso empezó a ocurrir sin que lo buscara. Durante el día comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, un gesto amable, un momento de silencio, una escena cotidiana que no solucionaba sus problemas, pero que tampoco los empeoraba. Hacia la segunda semana, Daniel se sorprendió a sí mismo pensando esto podría escribirlo mañana. Y ese pensamiento, aparentemente insignificante, marcó un giro importante, porque sin darse cuenta ya no estaba atento solo a lo que faltaba o lo que salía mal,
sino también a lo que funcionaba, y aunque los problemas seguían ahí, dejaron de ocupar todo el espacio de su mente. No fue una transformación repentina ni una felicidad constante, fue más bien un ajuste lento, casi invisible, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel dejó de vivir únicamente reaccionando a la vida y empezó, poco a poco, a estar presente en ella. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a notar cambios que no sabía cómo explicar del todo, porque desde afuera su vida seguía siendo prácticamente la misma, pero por dentro la experiencia era distinta. Algunas mañanas despertaba antes de que sonara la alarma y, en lugar de esa sensación automática de rechazo, sentía una calma ligera, a veces incluso una pequeña curiosidad por el día que comenzaba, y aunque no todos los días eran buenos ni todas las mañanas fáciles, ya no arrancaba el día, convencido de que iba a ser una lucha constante. En el trabajo, los problemas no desaparecieron, pero dejaron de definir por completo su estado de ánimo. Ya no se quedaba atrapado durante horas en un comentario o en un error, y cuando algo salía mal podía reconocer la frustración sin que ésta se convirtiera en una nube que lo cubriera todo. En su relación con Sara, el cambio fue sutil pero profundo. Empezó a estar más presente, a escuchar sin prisa, a disfrutar momentos simples que antes pasaban de largo, y ella lo notó sin necesidad de explicaciones, porque había una ligereza nueva en su forma de estar. Daniel entendió entonces algo clave: no había recuperado la felicidad porque su vida fuera mejor, sino porque había dejado de pelearse constantemente con ella, había aprendido a mirar sin rechazo, a reconocer lo que sí estaba ahí junto a lo que faltaba, y ese cambio, pequeño pero constante, le devolvió una sensación que creía perdida para siempre, la de sentirse vivo dentro de su propia vida, sin necesidad de escapar de ella. La historia de Daniel no es poderosa porque haya hecho algo extraordinario, sino porque muestra algo que casi todos hacemos sin notarlo. Vivimos atrapados esperando que la vida cambie para empezar a sentirnos mejor, mientras ignoramos que cada día, desde el primer pensamiento de la mañana, estamos entrenando nuestra mente para ver el mundo de una forma u otra. Daniel no solucionó todos sus problemas, no eliminó las dificultades ni convirtió su vida en algo perfecto. Lo que hizo fue cambiar el lugar desde donde la vivía, y eso fue suficiente para transformar su experiencia diaria. Y aquí está la parte más importante de esta historia. Lo mismo que le pasó a Daniel te está pasando a ti ahora mismo, porque tal vez no puedes controlar lo que ocurre en tu trabajo, en tu economía o en tus relaciones, pero sí puedes decidir dónde colocas tu atención cuando abres los ojos cada mañana, y esa decisión, aunque parezca pequeña, determina cómo se siente tu día entero. Por eso, antes de dormir hoy, deja un cuaderno y un lápiz junto a tu cama, no el teléfono, un cuaderno, y mañana, antes de tocar el suelo con los pies y antes de mirar cualquier pantalla, escribe 3 cosas concretas por las que estés agradecido, no ideas generales, momentos reales, pequeños detalles que hayan existido de verdad. Hazlo durante 30 días, no para que la vida sea más fácil, sino para que tú seas más consciente de lo que ya está ahí, y si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que sientas que necesite escucharla y escribe en los comentarios una sola cosa, por pequeña que sea, por la que te sientas agradecido ahora mismo, porque a veces no se necesita un gran cambio para transformar una vida, solo 5 minutos, una decisión distinta y la voluntad de empezar a mirar de otra manera mañana. Por la mañana.